Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. La Biblia contiene una cantidad de regulaciones, de reglas. En la tradición judaica, esas reglas están cifradas en lo que se conoce como la Torá. La Torá es el libro, el texto en el que uno puede encontrar las reglas que Dios le dio a Moisés para regular la vida del pueblo elegido. Esa Torá se distribuye, se secciona en lo que llaman porciones. Los hebreos hablan de parashá. Vamos a leer la porción o la parashá 48. La parashá es, en el rito de la religión judía, una especie de consigna que ilumina la semana. Y esta parashá 48 está referida a un tema extraordinariamente vigente hoy en la Argentina. Es sobre los jueces. Y dice así: jueces y escribas designarás en todas las ciudades que te dé Yahweh, tu Elohim, para tus tribus. Y ellos, esos jueces, juzgarán al pueblo con juicio recto. No pervertirás la justicia, no serás parcial y no aceptarás soborno, porque el soborno ciega los ojos del sabio y pervierte las palabras justas. Es una extraordinaria enseñanza para un momento en el cual, una vez más, la calidad de la justicia, la transparencia del Poder Judicial, la calidad de los jueces, vuelve a estar en tela de juicio en la Argentina, en este caso por la postulación que ha hecho el presidente Javier Milei del juez federal Ariel Lijo para ocupar una banca en la Corte Suprema de la Nación. Hay una enorme controversia respecto de Lijo que va creciendo. Pronunciamientos del Colegio de Abogados, de la Cámara de Comercio Argentino-Americana, del Instituto IDEA, que reúne a las principales empresas de la Argentina, pronunciamientos de redes dedicadas a la cuestión de la transparencia judicial que le advierten al gobierno que con esta designación ha cometido un error. Y los focos que se posan sobre el hijo obligan a mirar una peripecia muy accidentada de los hermanos Lijo, Ariel, el juez, y Alfredo, un abogado extraordinariamente ligado a su hermano, que se presenta, se asume como operador judicial, es decir, alguien que trafica influencias entre acusados, gente que tiene problemas en la justicia, y magistrados, entre los cuales uno debe suponer está su hermano. Sobre todo este mundo de relaciones que vamos a describir ahora con información que ha circulado muy poco, si no nada, ha habido una denuncia de Elisa Carrió, que puso muy temprano en cuestión, que llamó la atención sobre este submundo de los Lijo, que fue reiteradamente examinado en distintos fueros, en distintas instituciones. Una de ellas es justamente la Justicia Federal. Con la denuncia de Carrió se abrió una causa en el juzgado del juez Julián Ercolini, investigada por el fiscal federal Franco Picardi. En esa causa estuvieron como imputados Alfredo Lijo, su hermano Ariel, el juez, Silvana Stocchetti, que es la esposa de Claudio Uberti, aquel funcionario del kirchnerismo que apareció en aquel vuelo tan extraño, escandaloso, con la valija de Antonini, Guido Antonini, María Alejandra Cicias,
José María Olazagasti, secretario de Julio De Vido, Eduardo Freiler, juez camarista federal que fue desplazado porque no podía explicar su patrimonio, removido de la justicia por el Consejo de la Magistratura, Roberto Viñati, empresario de medios, ligado también a los Lijos por la pasión y la industria de los caballos de carrera a la que ellos se dedican, Gustavo Chinosi, un hombre que en su momento estuvo muy ligado, después rompió esa relación aparentemente a Carlos Zanini y que hoy ocupa un lugar importantísimo en la OEA, al lado del secretario general de la OEA, Almagro, y Marcelo Rocchetti, mano derecha e izquierda de Cristian Ritondo, sobre todo cuando Ritondo era ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires. Todos estos son los investigados por el fiscal Picardi y el juez Ercolini en esa causa que se inicia por una denuncia de Carrió. ¿Qué sabemos a través de esta causa? La apertura de esta causa dio lugar a una cantidad de información. Una de esas informaciones tiene que ver con movimientos de dinero de Alfredo Lijo, el hermano del juez Lijo, que dice ser operador judicial, como dijo esta semana en el diario La Nación, entrevistado por Candela Ini. En el año 2017, el 6 de septiembre, abre una cuenta en el Banco Santander de Madrid y en esa cuenta recibe más o menos 1.700.000 dólares. Acá dice pesos, pero son dólares. El origen de esas transferencias vienen de una sociedad que se llama TPAF, camino de salida quiere decir, está bien, cuyo titular sería Alfredo Lijo. Tenía dos autorizados esta cuenta, la esposa del hijo y la secretaria del hijo, Silvana Díaz Padró y Melisa Gómez Fernández. Esa cuenta del Banco de Santander de Madrid, que termina con el número 229.398, recibe dinero de la sociedad TIPAD a través de una cuenta abierta para TIPAD en un banco suizo, el Banco SIS, una cuenta que termina con el número 380.101. Y como decimos, los autorizados para esta cuenta del Banco de Santander, los que podían mover dinero eran la esposa de Alfredo Lijo y la secretaria privada de él. Los fondos, este 1.700.000 dólares, fueron aplicados a fondos de inversión manejados por el Banco Santander Madrid y después el producto de esas operaciones fue transferido a una cuenta del Banco de Galicia de Buenos Aires en junio del 2018 y otra cuenta del Pacific National Bank de Miami. Disolvieron TIPAF en agosto del 18. Esta sociedad TIPAF estaba controlada por una neozelandesa, Investa Trustees, y esa neozelandesa controlaba un fideicomiso, Séptimo Trust, a nombre de dos hijos de Alfredo Lijo. Es decir, todo este es un movimiento de dinero de aproximadamente mínimo 1.700.000 dólares entre los años 2017 y 2018 del hermano del juez Lijo. No es la única cuenta que fue investigada o que debería haber sido investigada por parte de el fiscal Picardi y el juez Ercolini. Hay una cuenta en Uruguay, en el Discount Bank, por una sociedad, Kiwen, que tiene Alfredo Lijo, el hermano del juez Lijo, con Gustavo Chinosi. Gustavo Chinosi es funcionario de la OEA, como les decía, es la mano derecha del secretario general de la OEA, Almagro, y realiza actividades permanentemente con jueces. Miren esta invitación, por ejemplo. Esta es una invitación realizada por la OEA para estudiar movimientos de dinero justamente
cómo se combate el dinero negro en el sistema cripto. Y acá tenemos que para hablar de ese tema se lo invitó al doctor Ariel Lijo, el hermano de Alfredo Lijo, cuyos movimientos de dinero acabamos de describir en parte. Aparece también como moderadora del panel María del Sol Chinosi, que entendemos es la hija de Gustavo Chinosi. Chinosi, por otra parte, un personaje extraordinariamente ligado al poder de Tucumán, en especial al exgobernador Juan Mansur. Estas vinculaciones de Alfredo Lijo terminan llevándonos a una sociedad que se llama Caledeco. Esa sociedad Caledeco es la dueña de una compañía de seguros, la compañía de seguros Caledonia. Es una aseguradora donde tenía asegurados todos sus Mercedes-Benz el juez Freiler. Es un detalle, no indica nada. Sí, tenía muchos Mercedes-Benz y todo ese patrimonio le costó la carrera judicial a Freiler. Ahora, lo interesante es que en Caledeco, durante un tiempo, Alfredo Lijo, es interesante todo esto, ¿por qué? Porque la postulación de Ariel Lijo a la Corte, que está produciendo un escándalo en todos aquellos que miran el problema de la calidad de la justicia en la Argentina, es acaso la mejor demostración involuntaria que ha producido Javier Milei respecto de la existencia de una casta, es decir, de un entramado transversal, multipartidario de intereses oscuros. Fíjese cómo Alfredo Lijo en esta aseguradora Caledonia fue socio de Marcelo Rocchetti, mientras Marcelo Rocchetti era jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, de Ritondo, gobernación de María Eugenia Vidal. A Rocchetti se dedicó repetidas veces la jueza federal Arroyo Salgado, Sandra Arroyo Salgado, vinculándolo con un grupo de abogados que trabajaron al lado de Ritondo y que cuando dejaron el Ministerio de Seguridad se dedicaron a asistir a gente vinculada a delitos en la provincia de Buenos Aires, entre otros policías, ellos que vendían del Ministerio de Seguridad, entre otros policías narcos ligados a la banda de Claudio Escapolán, el fiscal que fue removido en la provincia de Buenos Aires el año pasado. Caledeco, dueña de la empresa, la aseguradora Caledonia, entre sus propiedades compró varios autos. Y entre esos autos, Caledonia compró un Porsche Carrera. Caledonia, como estamos recordando, es de Alfredo Lijo y era de Rocchetti, el jefe de gabinete de Ritondo. Ritondo, para los que quieran identificarlo, presidente del bloque del PRO hoy en el Congreso. Caledeco compra un Porsche y le autoriza a usarlo con la tarjeta azul a Rocchetti y un Mercedes de alta gama, carísimo, cuya autorización es para el juez Ariel Lijo. Es decir, el juez Ariel Lijo tenía autorización o usaba un Mercedes-Benz de la empresa aseguradora de su hermano. En los informes que manejó el fiscal Picardi y el juez Ercolini, aparecieron compromisos financieros, créditos, préstamos de varias empresas, una de ellas un Aras, el Aras Dilu, tiene que ver con dos nombres, Diego y Luciano, son los hijos de Néstor Otero, conocido como el zar de Retiro. En el momento en que se realizaban estos préstamos, estos compromisos entre empresas de Otero y la empresa Caledeco, la sociedad Caledeco, dueña de Caledonia, Otero tenía varias causas en la justicia federal, abiertas en Comodoro Pi.
el Aras Dilu, la terminal de Mar del Plata, Nueva Estación 11, son todas empresas que giran dinero hacia las cuentas de esta compañía de seguros del hermano de Ariel Lijo. Una curiosidad de estos días, hace muy poquito, el 8 de marzo, la aseguradora Caledonia fue inhibida por la Superintendencia de Seguros. ¿Por qué? Porque tardó muchísimo en presentar estados contables. Ya la habían inhibido antes, en el 17, por la misma razón. No puede presentar sus números. Lo curioso es que de golpe las autoridades de la Superintendencia de Seguros advirtieron que seguramente Caledonia iba a apelar esta inhibición y le retiraron en 3 días, la inhibieron el 11 y el 11 le retiraron la inhibición a la aseguradora de Alfredo Lijo, el hermano de Ariel Lijo. En el momento, en los días en que seguramente se estaba examinando, postularlo a Ariel Lijo como juez de la Corte. Hay otra sociedad, FINAIC, es una sociedad de la que forman parte Alfredo Lijo, Silvana Stocchetti, que es la mujer de Claudio Berti, como dijimos hoy, el que organizó todo ese operativo que terminó saltando en la valija de Antonini con fondos que venían desde Venezuela. Y en esta misma sociedad estaba FINAIC Rocchetti. De nuevo aparece Rocchetti, el jefe de gabinete de Ritondo. Stocchetti tiene otras sociedades, es socia de la familia Viñati, también ligada a los Lijo, muy ligados por los medios de comunicación, en su momento por Radio El Mundo, pero también por la pasión por los caballos de carrera. Y también tiene Stocchetti una sociedad con el hijo de Martín Redrado. Esa sociedad se llama FINAIC Consultores, la sociedad en la que conviven Alfredo Lijo, Rocchetti y Stocchetti. Ahora, los dramas de los Lijo empiezan en serio en el Consejo de la Magistratura cuando se estudia la situación, como decíamos, de el juez Eduardo Freiler, que después fue removido de la justicia por los niveles de corrupción que presentaba su conducta. Ahí se estudia todo el patrimonio de Freiler y aparece que Freiler es socio de Carla Lago. ¿Quién es Carla Lago? La exmujer de Alfredo Lijo. ¿En qué era socio el juez Freiler de Carla Lago? En una minera, Mining Pride, minería, polifacéticos. Está el que puede pensar mal y decir, si hay una actividad favorable o proclive al lavado de dinero, es la minería. Ellos eran socios de una minería. La llamaron a Carla Lago a que declara en el Consejo de la Magistratura. Y ella dice, a mí de la minería ni sabía que estaba en la minería porque mi marido, Alfredo Lijo, me hacía firmar cualquier cosa. Lo que sí sé es que mi esposo es dueño de un Aras, el Aras La Generación. Y en ese Aras, muy presumiblemente, es socio de Eduardo Freiler, pero también es socio de su hermano Ariel Lijo. En un Aras. Acá tenemos una foto que daría la impresión de que todo lo que decía Carla Lago es cierto, porque lo tenemos a Alfredo Lijo, el operador judicial, y al juez Lijo, candidato a miembro de la Corte, por una postulación de Javier Milei, festejando con el jockey uno de los triunfos de uno de sus caballos en el Aras La Generación, que es un Aras formidable, que uno lo puede ver de lejos cuando pasa la curva de Dolores cerca de la Ruta 2. Bueno, hubo una presión importantísima sobre Carla Lago, sobre el Consejo de la Magistratura durante el gobierno de Macri. Esa presión la ejerció, por lo menos como intermediario, no sabemos si terminaba en él o no, Daniel Angelici, expresidente de Boca, dueño de Bingos, y el Consejo suspendió la investigación sobre Ariel Lijo. Y prodigiosamente, extrañamente, Carla Lago dijo, la verdad que todo lo que dije, no sé por qué lo dije, pero no es cierto. Zafaron los Lijo, o por lo menos zafó
Ariel Lijo, que es el que iba a ser investigado. Angelici tiene un sobrino que se llama Fernando Rey, hijo de su hermana, que es funcionario en el juzgado de Ariel Lijo. Y es uno de los principales operadores hoy de la candidatura de Ariel Lijo en el mundo no peronista. Después lo vamos a explicar. Lo más interesante de todo esto es que Lijo no solamente, los Lijos zafaron en el Consejo de la Magistratura, también zafaron en el juzgado de Ercolini, porque la causa se cerró sin siquiera indagar a ninguno de los imputados. Y acá es donde uno se pregunta, ¿tiene sentido que un juez de Comodoro Pi juzgue a otro juez de Comodoro Pi? Cuando se trata de un juez de esta naturaleza o de cualquier fuero, no tendrían que convocar a un juez más independiente, menos comprometido con la situación, como para que se encargue del caso. Preguntas que se hace alguien que ni siquiera es abogado. ¿Cómo llega el hijo a ser seleccionado como candidato a juez de la Corte? Todo el mundo le atribuye, con razón, el padrinazgo de Ariel Lijo a Ricardo Lorenzetti. Ahora, cuando empieza a formarse el entorno de Javier Milei, durante la campaña electoral, se empezó a hablar en el mundo judicial de que había una relación de amistad entre Karina Milei y Guillermo Scarcella. Guillermo Scarcella es otro operador judicial que en su momento presidió la empresa de aguas de la provincia de Buenos Aires, gobernación Daniel Scioli, funcionario de este gobierno, en la cual Alfredo Lijo era síndico en esa gestión durante el gobierno Scioli. Continuidades, ¿no? Gobierno de Scioli, gobierno de María Eugenia Vidal, los mismos personajes. En ese momento, cuando se comentaba y se publicó que Scarcella tenía relación de amistad con Karina Milei, que la había invitado a un cumpleaños en Tandil, etc., Alfredo Lijo se encargó de llamar a varios periodistas de distintas redacciones para decir, no publiquen pavadas, porque el amigo de Karina Milei soy yo. Esta sería una de las formas que llega el nombre del hijo a la mesa del gobierno. Más allá de que muy temprano, mucho antes de que gane las elecciones, muy previsor, con ese olfato que lo caracteriza, para entender el poder, Ricardo Lorenzetti empezó a cultivar a Javier Milei. Y es muy probable que le haya manifestado la conveniencia de ponerlo a Ariel Lijo, el hermano de Alfredo Lijo, en la corte. Podría haber llegado por un lado más natural. Inclusive podría haber llegado el nombre de Ariel Lijo por un camino que no comprometa tanto el principio de división de poderes, porque acá lo que estamos contando y lo que se está narrando en la prensa en todos estos días es que en realidad la corte la está armando Lorenzetti, que no debería ser el que postula jueces. Eso es una atribución del Poder Ejecutivo. Pero dejémoslo pasar, porque es un detalle, a lo mejor, en esta Argentina de hoy, demasiado exigente. Lo cierto es que Cunio Olivarona, Mariano Cunio Olivarona, el ministro de Justicia de Milei, podría haber sido él, como suele ser el que postula el candidato a juez, pero no fue él. A pesar de que Cunio Olivarona es el abogado defensor de Ariel Lijo en esa causa iniciada por Carrió que cerraron Ercolini y el fiscal Franco Picardi. Interesante todo el entramado circular que nos da a entender, nos prueba prácticamente que hay una casta, como dice Milei. Como dice Milei, hay alguien que no la ve. Todo esto tiene que pasar ahora por el Senado. Falta mucho tiempo porque los procedimientos para designar a un juez de la Corte prevén muchos exámenes, van a pasar meses. Probablemente esto se resuelva en el mes de octubre, diciembre, noviembre, si es que se resuelve. Para aprobar el pliego de Ariel Lijo y también el pliego de otro candidato a juez,
que es un abogado muy correcto, muy observado por el pensamiento progresista, por sus posturas conservadoras, pero eso es una discusión ideológica, que es Manuel García Mansilla. Hace falta 2/3 del Senado, pero atención con esto. 2/3 de los presentes. Es decir, que con que se ausenten algunos senadores, faltan, se descomponen, se olvidaron de ir a la sesión, se arman los 2/3 de los presentes. Ahí el hijo dice que ya tiene a varios gobernadores del norte que aportan sus senadores, a la cabeza de los cuales está Gildo Infran. Gildo Infran fue imputado en el caso Chicone, que llevaba adelante el juez Ariel Lijo, por negocios que se hacían con The Old Fund. The Old Fund es aquella caja negra, sociedad en poder de Amado Vudú, que fue condenado por Lijo. Cuando llegó a Infran, Lijo dijo, no, esto no me corresponde juzgarlo a mí, que lo juzgue la justicia de Formosa. Dicho simpáticamente, que lo juzgue Infran. La conducta de Infran en relación con los negocios con Vudú. Y ahora, obviamente, espera la reciprocidad en el Senado, sobre todo en el bloque peronista, que preside José Mayans, un senador subordinado absolutamente por Infran, o a Infran. También dice contar, y parece que tiene razón, Lijo, con los votos de La Rioja, del oficialismo de La Rioja, por el gobernador Jalil, que dice que suele decir que Ariel es un amigo, y hasta Gerardo Morales, que sigue conduciendo la política de Jujuy y fue presidente del radicalismo, daría la impresión de que también estaría inclinando a los senadores de Jujuy a favor de Ariel Lijo. Todo esto pone incómoda a mucha gente. Uno de los que está incómodo, obviamente, es Mauricio Macri. ¿Por qué? Y porque hay una relación demasiado cercana, demasiado estrecha, una asociación entre los Lijo y Daniel Angelici, que fue el operador judicial de Macri durante muchísimo tiempo. Macri deja trascender que esta postulación que hace Milei de el juez Lijo para integrar la Corte es inoportuna. Bueno, probablemente sea más que inoportuna, sea incorrecta. Es difícil imaginar en qué oportunidad sería oportuna. Ahí hay un problema. Y el problema es que la familia Macri tiene en el juzgado del Hijo una causa que la tiene siempre inquieta a la familia Macri, sobre todo a los hermanos de Macri, que es la causa del correo. Que el Hijo, como hace con casi todas las causas, no cierra nunca. Abre una causa y la tiene en escabeche durante años. No sabemos esperando qué o consiguiendo qué a lo largo del paso del tiempo. Macri obviamente dice, yo no estoy condicionado en mi conducta por esa causa que tiene abierta Lijo contra mi familia. Ahora hay gente cercana a Macri, muy cercana a Vidal e íntimamente cercana a Lorenzetti, que sí estaría interesada esa gente en que Macri se pronuncie a favor del Hijo. Nombran en ese grupo a Gustavo Ferrari, que ha sido el gran operador dentro del PRO de Ricardo Lorenzetti. Pero nadie se va a hacer cargo de estas conductas. ¿Por qué? Y porque el Hijo quema. Lo que hay es un costo enorme desde el punto de vista político, y esto es objetivo, para Macri, en el momento en que está asumiendo la presidencia del PRO y se está asociando más explícitamente con el gobierno de Milei, la presencia de Lijo como postulado para ocupar un lugar en la Corte. Uno espera que Macri diga algo. No entiendo por qué uno no espera que diga algo Patricia Bullrich, que es ministra de este gobierno y sobre este tema no habla. ¿Qué va a pasar con el gobernador del PRO, Nacho Torres? Gran signo de interrogación. Ya sabemos qué pasa con Horacio Rodríguez Larreta. Tuvo como funcionaria a Genoveva Ferrero, la actual pareja del juez Ariel Lijo. Por lo tanto, uno supone que Horacio Rodríguez Larreta tampoco se va a pronunciar en contra de
Milei en este caso. Lo va a criticar por otras cosas, pero justamente no por esta, que tal vez sea la decisión más controvertida que ha tomado Milei desde que llegó al poder. Si Larreta está a favor de la postulación del hijo, es muy probable que también lo esté Guadalupe Taliaferri, que es la senadora a la que él promovió por la capital en el Senado de la Nación. Lustó, el otro senador de la capital, el otro día por radio dijo, me hubiera gustado que sea una mujer. Tiene razón. Lijo viene a reemplazar a una mujer, Elena Hayton. También es cierto que reclamar por la mujer es la forma elegante que tienen muchos políticos de no pelearse con Lijo, y están en su derecho. Ahora, lo curioso es que Lustó forma parte de un partido, la Unión Cívica Radical de la Capital Federal, que le entregó su conducción, los radicales de la capital, a Daniel Angelici, quien puso ahí a alguien de su máxima intimidad, Martín Ocampo, que ya dijo que está muy bien que esté el hijo en la corte porque es un penalista. Se ve que es el único penalista que tiene la Argentina. Hay una división dentro del radicalismo alrededor de esto. Todavía no se han pronunciado gobernadores como Gustavo Valdés, como Alfredo Cornejo. Sí se pronunció una diputada como Karina Banfi, que dijo tiene que ser una mujer. En la misma línea se pronunció el presidente del bloque radical de diputados, Rodrigo de Loredo. Cristina Kirchner, clave en todo esto. No se llega a los 2/3 del Senado sin Cristina Kirchner. Silenciosa, hermética como una esfinge. Mira cosas raras en Lijo que no le gustan. Por ejemplo, un viaje a España en un avión de Messi, que Messi tiene alquilado, junto con el que es mano derecha y mano izquierda de Antonio Estiuso, Lucas Nehamkis y Guillermo Coppola. Junto con Lijo viajaron, en un viaje que Lijo no sé si puede explicar. Y hay otra cosa, la central, que seguramente le está preocupando a Cristina Kirchner, que es, ¿qué relación hay entre el hijo y el grupo de aquel viaje Lago Escondido? Entre los cuales está Ercolini, que lo sobreselló al hijo, porque esa vía la llevaría a ella a saber lo que más le interesa en el orden judicial. ¿Qué relación hay entre el hijo y el grupo Clarín? Cuando uno mira la política se hace otras preguntas. Si se llega a un acuerdo que involucra a Milei, Cristina Kirchner y algún sector del radicalismo o del PRO, se va a acordar también la identidad del Procurador General de la Nación, el jefe de los fiscales. Ahí circulan varios nombres y uno en especial, Javier Leal de Ibarra, camarista de Chubut Federal, otro íntimo de Lorenzetti. Da la impresión de que la nueva institucionalidad la está armando Lorenzetti, enemistado a muerte con el juez Rosati, enemistado a muerte con el juez Rosenkrantz, enemistado a muerte con el juez Maqueda. Rosenkrantz y Maqueda sospechan que hay causas penales fraguadas por Lorenzetti o amigos de Lorenzetti que curiosamente fueron abiertas en el juzgado del hijo y que tampoco se cierran. Por lo menos la de Rosenkrantz. Todo esto está rodeado, como vemos, de una cantidad de incoherencias. La primera incoherencia tiene que ver con el tema del feminismo. El bloque peronista kirchnerista en el Senado aparentemente no tendría problemas de reemplazar una mujer por un hombre. Siempre que no sea que después, como García Mansilla está postulado en una falta de respeto a Maqueda, para reemplazarlo a Maqueda que se jubila en diciembre, no digan, no, ahora que llegamos a diciembre no podemos poner también a otro hombre y lo sacrifiquen a García Mansilla, lo cual sería una pena. Otra incoherencia es la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Tiene en el Senado en un cargo importante de relaciones institucionales a Claudia Rucci, la hija de José Ignacio Rucci, cuya causa la familia está intentando abrirla como crimen de lesa humanidad, también tiene dormida, no quiere abrir, o al menos no quiere avanzar en ella, Ariel Lijo. ¿Cómo es el tema de los derechos humanos y el gobierno? Después de todo el escándalo que hubo ayer por el video, después vamos a hablar con Camila Perochena del relato del gobierno sobre el 76. El ministro de Justicia, que no estuvo en la designación del hijo, pero el otro día, es su cliente, ¿cómo no lo va a defender? Dice, estoy muy contento de que Ariel,
con la trayectoria de Ariel, sería mejor que no nombren la trayectoria como antecedente, que busquen otro motivo, sea juez en la Corte. Curioso porque el hijo, miren esto, en el mes de abril del 2023, en una reunión del CARI, dijo que el código que propone en este momento Cunio Libarona, en aquel momento no era ministro Cunio Libarona, es un código que le quita poder a los jueces para dárselo a los fiscales. Es bueno para casos sencillos, pero problemático para el crimen organizado. Habrá que poner de acuerdo al hijo con su abogado Cunio Libarona respecto de las bondades del código que defiende con tanto énfasis el ministro de Justicia. Vamos terminando. Todo este panorama tan poco edificante, ¿qué nos dice? Que Milei llegó al poder levantando o intentando inaugurar en la Argentina una nueva polarización. Ya no es la polarización entre kirchnerismo y antikirchnerismo, peronismo o antiperonismo, no. Él imaginó otra formulación y con esa formulación, después le vamos a preguntar a Federico Aurelio, consultor de opinión pública, que nos hable de este diseño, es una polarización horizontal. Es una polarización entre la gente y la casta, entre el mundo de los argentinos de bien y el submundo de la corrupción política o de la corrupción dirigencial. Esa polarización entre la gente y lo político se quiebra con la postulación de Ariel Lijo para la Corte. Es una convalidación extraordinaria del poder de la casta. Por eso vemos los pronunciamientos que ha habido en contra. Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, nada menos. No puede ser Lijo porque no satisface los requisitos de idoneidad y aptitud. La AmCham, la Cámara de Comercio argentino-americana, en un gobierno que está tan alineado con Estados Unidos. IDEA, que como sabemos reúne a las principales empresas de la Argentina, el Instituto para el Desarrollo Empresarial. La Red por la Independencia Judicial, un comunicado de Regía, también reclamando que no sea Lijo juez de la Corte. Todavía faltan otras instituciones que no se pronunciaron, sobre todo empresariales. ¿O es que empieza a haber un quiebre dentro de la dirigencia respecto de esta jugada de Milei? Hoy, Luis Moreno Campo, el fiscal que intervino con Julio Estracera en el juicio de las juntas, dijo algo muy interesante. Dijo, la existencia de la casta, la subsistencia de la casta, solo es posible si hay una justicia corrupta. La justicia corrupta es la garante de la casta. Tal vez Milei no lo ve. Y nos hace formular una pregunta inquietante, una pregunta que uno no quiere hacerse. ¿Con este gobierno empezó una recuperación del nivel de descomposición moral que hay en la Argentina? ¿O lo del Hijo nos hace sospechar que puede ser la aceleración final de una decadencia? Vamos a empezar Odisea. Vamos a conversar con Federico Aurelio, es uno de los grandes analistas de opinión pública de la Argentina. Vamos a pedirle que nos haga un balance de cuál es la situación hoy de la gente en relación con el poder, del gobierno de Milei, de la oposición, de la percepción de la economía, etc. Después vamos a hablar con Pancho Olivera y Daniel Vilota sobre este impuestazo de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Ani Parraguirre nos trae un tema interesantísimo que le va a interesar a Federico. ¿En qué se sostienen hoy los gobiernos? ¿Se sostienen en la gestión económica? ¿O una mala gestión económica puede ser compensada por una cantidad de valores que tienen que ver con las conductas, con la moral? ¿Cuánto pesa en el prestigio, en la perdurabilidad de un gobierno, lo que se llama la batalla cultural? Camila Perochena, la polémica
la discusión, el debate por el 24 de marzo. Y quédese por favor al whisky, porque hoy en el whisky, Carola Gil inaugura una nueva sección, Kenan Plus, la plataforma de series del Instituto Kenan. Y la primera serie, la miniserie El Sobreviviente, vida y obra de Daniel Scioli. Empezamos Odisea.